Bien, vamos con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro y vamos a resumirles las noticias que enseguida vamos a comentar y después comentaremos también con el presidente de la Comunidad Murciana. España tiene tres problemas esenciales. El primero es de orden institucional. España es un Estado y como Estado tiene unas leyes. Estas leyes tienen un marco fundamental que es la Constitución, que algunos llaman la Carta Magna, pues un anglicismo, es la ley de leyes, podría decirse. Es la ley a la que todas tienen que referirse, todas las leyes que periódicamente van cambiando, o hay una circunstancia que te obliga a sacar ley. A veces en España, para no hacer nada, se saca otra ley, con lo cual tenemos ley sobre ley, todas inútiles. Pero en fin, aparte de esta actividad legiferante que es típica de los estados demasiado gordos, no grandes, sino gordos, obesos, lo que pasa con el Estado español. No es que sea grande por sus efectos, porque por ejemplo no se puede estudiar español en España, no hay garantía de libertades civiles en un tercio de España. No, es un Estado adiposo, es un Estado con mucho colesterol malo, es un Estado donde hay más de 3 millones de empleados públicos, de los cuales funcionarios son 2 millones. Como mínimo sobra 1 millón, como mínimo. Cuando España tenía 39 millones, no 47 millones, cuando murió Franco, tenía 700.000 funcionarios. Ahora tenemos 3 millones. ¿Ustedes creen que para 10 millones había que multiplicar por 4 o por 5 los empleados públicos? No, hombre, no. Esto es un problema estructural. Pero es que además, es que este Estado no funciona. Y lo estamos viendo cuando ha habido una emergencia. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que haber es un gobierno de España. Resulta que aquí hay 17 gobiernillos y luego falta por completo un gobierno español, sencillamente porque hay 2 partidos rabiosamente antiespañoles sostenidos por todos los separatistas. El plurinacional Sánchez, el separatista de cualquier separatismo, el que dice que no puede ni decir la palabra España, que dice que el himno nacional es una cutre pachanga fachosa. Es decir, el sicario de Venezuela y de Irán en España, que es Pablo Iglesias Turrión, bueno, pues que ese es el que manda en el gobierno de ese mamotreto de cartón llamado Falconetti. ¿Esto qué quiere decir? Significa que las instituciones básicas del Estado, el poder ejecutivo no ejecuta, en cual el poder legislativo no se ejerce, porque lo que se aprueba en las Cortes luego no lo hace cumplir el Ejecutivo. Y los altos tribunales están politizados. De manera que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial funcionan como deberían funcionar. Llega una situación como esta, como la de la pandemia, y entonces nadie está donde tiene que estar. Claro, como es de vida o muerte, la gente se espabila. Y hay comunidades en las que los dirigentes regionales se han espabilado y han salido adelante a pesar de que el gobierno del Estado, que no de la nación, porque odian a esta nación, a los españoles, no ha sido capaz de hacer nada más que estorbar. Se anunció ayer el cierre de IFEMA. Sería para un homenaje nacional a todos los que han participado en la creación de ese hospital en 24 horas, que no tiene parangón en la historia de la lucha contra ninguna enfermedad. Bueno, como lo ha hecho la Comunidad de Madrid, que es maldita para la izquierda, ni puñetero caso, pero ni caso. Con el sacrificio, con el talento, con el esfuerzo que se ha desplegado en ese... Y por favor no lo cierren, porque esto va a rebotar. Es más, con estos tuercebotas en el poder va a rebotar. Pero además, en las Cortes tenemos un problema. Hay una presidenta que se llama Meritxell Batet que odia la soberanía del pueblo español, que debe defender. Votó en contra todas las veces de la soberanía del pueblo español. Votó a favor del derecho de autodeterminación, como si las regiones más ricas de España, que antes de las autonomías eran víctimas enormes de la dictadura, el País Vasco y Cataluña, pues que ¿cómo van a ser ellos pueblo español? Esto es la presidenta de las Cortes. Y ayer, cuando el sicario de Maduro, el empleado de Irán, el de Fora Apache,
el CEPS, es decir, los que han estado creados, han sido creados y han estado mantenidos por estos gobiernos narcocriminales, pues insultó, prácticamente amenazó, no sé si de muerte, de ilegalización, de extinción, o de qué, o de paracuellos, o de Auschwitz, no sé muy bien, pero desde luego los amenazó. Por supuesto, no defendió a una diputada porque era de Vox. Y ya saben ustedes que las señoras de izquierdas consideran que las de derecha no son mujeres. Es que es así. Por lo tanto, tenemos un problema muy grave. Tenemos camino, lo tenemos ya encima, la mayor recesión económica que ha tenido España desde la Guerra Civil, y solo el bando republicano, porque el bando nacional, enseguida, gracias a don José Larraz, se administró bastante bien. El bando llamado rojo fue un desastre y una calamidad, lo tenía todo, todos los medios materiales, y lo que no robaron lo perdieron, se lo dieron a Stalin. Bueno, un desastre. Murió mucha gente y al final no sirvió para nada. Pero incluso entonces, cuando se hizo, al terminar la guerra, la convertibilidad de la peseta, que es una de las grandes obras financieras en la historia de las finanzas internacionales, que se estudia, la que hizo Larraz, y luego Larraz y Ullastres, que hicieron su tesis sobre Juan de Mariana. Es decir, eran gente partidaria de un gobierno limitado. Cuando llegó Serrano Suñer, se le quitaron de en medio. Pero al final España salió adelante. Esta crisis es mucho peor. España había recuperado su nivel de natalidad, de población, en el año 44. Tardamos más en materia económica, pero también fue mucho más sana la recuperación, y de ahí a principios de los 60 se produjo, desde el plan de estabilización del 59, se produjo, una subida, lo que se llama un milagro español, y estuvimos creciendo al 10% una década larga. España prácticamente alcanzó la renta media europea y tuvo un gran acuerdo económico con Europa negociado por Ullastres, la gente del Opus, que era muy lista. Bueno, todo eso ahora es inimaginable. Estamos hablando de gente de primer nivel, y ahora lo que tenemos es a Lilla, a Carmen Calvo, a la Montero, a las dos Montero, a Pablo Iglesias, que es el único que está al nivel de la Guerra Civil. El pasionario, decían ayer, el Margarito Nelken, con permiso de la presidenta de las Cortes. Y las comunidades autónomas, pues a ver cómo nos valemos por nuestra cuenta, porque lo que es con Madrid no se puede contar más que para estorbar. En fin, vamos con Daniel Muñoz y Silva Rivero a contárselo. Daniel, adelante. ¿Qué tal, Federico? Buenos días de nuevo. Sí, el Senado acoge una descafeinada comisión de comunidades con la ausencia de Pedro Sánchez y la única presencia de 5 presidentes regionales, los de Madrid, Castilla y León, Murcia, Cantabria y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Sanidad va a presentar en las próximas horas los detalles sobre la salida de adultos para realizar deporte a partir de este sábado. No se descartan franjas horarias y modificaciones que afecten al paseo de los niños. Tampoco descarta el departamento que dirige Salvador Illa modificar desde su base el plan de desescalada y cambiar la provincia como unidad de medida. Todo esto tras las críticas de comunidades como la de Galicia. Escuchamos a Salvador Illa y a Alberto Núñez Feijóo. Las comunidades autónomas podrán hacer planteamientos distintos a estos, si lo consideran oportuno, siempre y cuando se garantice que hay información disponible de esa unidad territorial que eventualmente nos puedan proponer y que se puede garantizar la estanquidad de esa unidad territorial. El plan, pues, no ha sido negociado, ni mucho menos consensuado con las comunidades autónomas. No ha sido presentado en ninguna de las conferencias de presidentes que hemos celebrado y, desde luego, Galicia no lo puede avalar. No lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y serias lagunas de utilidad. Ojo al concepto del camarada Illa, el concepto de estanqueidad. Estanqueidad, que es que se ha caído en un estanque. O si lo que quiere decir es que se pueda contrastar, que es que no entiendo. Yo creo que quiere decir, cuando dice estanqueidad, en su media lengua, no sé muy bien en qué idioma habla Illa, en tontés, que es el lenguaje de los políticos tontos, el tontés. Amando de Miguel inventó el politiqués, pero claro, en tiempos de Felipe González. Bueno,
quién pillara a aquellos ministros que hasta habían estudiado una carrera. Esto es el tontés. Son tontos hasta almorzar y después todo el día. Bueno, pero ¿qué quiere decir con eso de estanqueidad? Yo imagino que quiere decir que estarán aisladas, pero vamos a ver, mira que son tontilones, como decimos en mi pueblo. O sea, vamos a ver, se trata de cómo se comunica a la gente, no de cómo se incomunica. Se trata de que la gente pueda comunicarse, pueda salvar, por ejemplo, la temporada turística. Ya sabemos que ustedes ya son ricos, y entre lo que ganan y lo que roban no tienen ningún problema. Sobre todo en el PSC de Filesa y compañía. Ya sabemos que los comisionistas a los que ustedes contratan, pues hombre, no los dejarán desamparados en un futuro. Eso lo sabemos porque lo acredita la historia. Pero vamos a ver que ustedes no pueden poner en unas provincias que inventó don Javier de Burgos para crear un sistema uniforme de representación, que es para eso se creó el sistema provincial actual, mediante un censo de hogares, como se decía entonces, hogares, fuegos, que eran pues la cantidad de familias que vivían en un territorio. Y para que fuera similar el régimen de democracia representativa, entonces aún no completo, pero que progresivamente lo fue, igual que en el resto de Europa, bueno, pues crearon aparentemente de una forma artificial. No debía estar muy artificial, ni desde luego estuvo mal hecho, porque ha durado y de qué manera, dura hasta hoy, el reparto provincial, pues se hizo a base de juntar comarcas parecidas históricamente o lingüísticamente o culturalmente o lo que fuere. Bien, eso está hecho. El problema es que es de otra España, es de otra época. Eso estuvo bien cuando lo hizo el señor de Burgos, estuvo bien, pero tuvo su época y su época pasó. ¿Qué tiene que ver la comunicación que había cuando se establecen, por ejemplo, 3 grandes provincias, Cuenca, Soria y Teruel? Tenían entonces fuegos pues comparables a lo mejor a Álava y a Valladolid. ¿Y cuántos tienen ahora? Entre la población de las 3 provincias cabe en Getafe y Parla, de todas las provincias, y cada una de ellas es el doble que Madrid. Pero resulta además que hay comarcas que son la misma comarca, la comarca de mi pueblo, el señorío de Molina, los Montes Universales y Sierra de Albarracín, y, bueno, nada menos que la serranía de Cuenca, hasta Tragacete, hasta el nacimiento del Cuervo. Esa es solo una comarca. Y la gente vive, se dice, en la sierra. No dice en qué provincia, no dice si en Aragón o en Castilla. Vive en la sierra. Y no se van a poder comunicar, una comarca natural de toda la vida. Pero si toda la vida se ha dicho, se casa en la sierra o fuera. O fuera, pues podría ser en Teruel, en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, con alguien de fuera, un forastero. O se casa en la sierra, es decir, con alguien de cualquiera de esas regiones, porque todo es la sierra. Bueno, pues esa es la realidad de las provincias en España, que no tiene que ver con la de hace siglo y medio, que estuvo muy bien cuando se hizo, se racionalizó pensando en el sufragio, no pensando en las comunicaciones, que era inimaginable entonces que pudiéramos tener autopistas, internet, teléfono y tal, es que no existían siquiera. En fin, la cosa es dramática porque se ve que es que estos tíos ni lo han pensado. O sea, y ya no lo ha pensado. Luego hablaremos con López Miras, porque Murcia precisamente es una región que está ahí, entre Andalucía y Valencia, es decir, entre Alicante y Almería, que tampoco es cada una de ellas representante Valencia-Valencia, ni representante de Almería es Andalucía, solo Andalucía y típicamente Andalucía, porque son también muy peculiares. Y hay zonas de Murcia, luego le preguntaremos, bueno, que tú pasas de Alicante a Murcia y pasas de Murcia a Almería a partir de Águilas y no te das cuenta de que has pasado, si no te avisan. Y no se va a poder pasar de Alicante a Murcia y de Murcia a Almería, aunque te puedas encontrar allí con Pedro Sánchez.
¿Pero por qué no se ha de poder pasar? ¿Hay algo médico que lo impida? No, que se les ha ocurrido. Como Feijóo se puso serio, y es el único que ha estado trabajando ya en los test, que, como pasa en Alemania, no ha salido lo que se esperaba. Hay mucha menos gente infectada de lo que decían los técnicos de este virus, lo cual significa que va a durar, que puede haber recaídas. Bueno, pues habrá que espabilarse. Lo que le tocó hacer la Comunidad de Madrid, que después de las gigantescas manifestaciones alentadas por el gobierno y sus palmeros del 8 de marzo, fue la que tuvo más contagios. Ahora ya no. Ahí ha tenido que hacer cosas como, por ejemplo, el milagro de IFEMA, que ha sido extraordinario. Y ayer, en la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional, bueno, pues hubo un rifirrafe monumental, porque voluntariamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como el alcalde de Madrid están siendo un verdadero referente nacional, primero por plantarle cara al gobierno central en su cara, y después por hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho el PSOE. Bueno, pues ayer hubo tortas para todos, pero ahí sentada una tía que debería haber dimitido, que llamó a una policía en funciones de policía judicial, las órdenes de un juez, puta, zorra, hija de puta, si tuvieras un hijo te tendría que pegar un tiro en la cabeza, cocainómana, que os folláis a todos los policías. Así, y además ha dicho Isa Serra, que es la que representa a Pablo Iglesias en la Asamblea Regional, dijo que lo volvería a repetir. Este es el respeto que tienen a los demás estos majaras comunistas. Todos pijos. O sea, ahí no encuentras un pobre ni alguien que haya trabajado jamás. El último de Podemos que trabajó fue el padre de Monedero y votaba a Esperanza Aguirre. En fin, esto pasó. No debimos confiar en un gobierno que se ha ufanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder. ¿Cuántos euros nos ha costado? El gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más y que lo peor era el alarmismo. Y les entendimos y nos confiamos. ¿Y qué pasó? Que vino la pandemia y los miles de muertos. Reconozco mi error, fiarme de la izquierda. Les aseguro que no volverá a ocurrir. Bien, le dijo más cosas, ¿eh? No crean ustedes que se quedó ahí. O sea, dijo, y no me dan miedo todos sus medios, los matones de sus medios, etcétera. Es decir, y además lo ha demostrado, efectivamente no le dan miedo. Pero bueno, digamos que en Madrid se han salvado de milagro algunos muebles. Pero la crisis que se nos viene encima es brutal, pero brutal. O sea, yo creo que la gente no se hace una idea de lo que puede ser. Y además, en un Estado sin ninguna garantías jurídicas. Lo primero que necesita el capital para desarrollarse es seguridad legal. No puede haber seguridad legal en un estado de alarma que es el capricho de una colección de niñatos caprichosos que no han trabajado en su vida, que nunca han creado una empresa, que no saben lo que es cotizar, que no saben lo que es pagar una nómina, que están a me lo llevo y pa' la saca en sus televisiones. Eso es verdaderamente terrible. Y además es que el estado de alarma es ilegal, es clamorosamente ilegal. ¿Quién va a invertir en España con un gobierno en manos de los comunistas? Ni los comunistas. En fin, ayer además la oposición estuvo bien. El Mundo Val, pues no es sin esas rimadas, las cosas como son. En fin, tiene que dar a luz y ya se le pasará la idea de que los abogados del Estado son buenos oradores. Macarena Olona ha salido buena oradora, pero no todos salen igual. En fin, vamos con lo que pasó ayer. Insisto, en una situación que para mí, a partir de los primeros 15 días de estado de alarma, es absolutamente ilegal. Por eso dije desde el principio que la oposición jamás debería apoyar, ni menos votar, ni con su abstención, el estado de alarma. Ahora ya Vox ya vota que no, el PP está pensándolo, y después de la jornada de ayer, yo creo que no hay nada que pensar, hay que mandarlos a escaparrar.
Juristas consultados por Libertad Digital consideran desproporcionado y contradictorio mantener el estado de alarma. Muchos cuestionan las sucesivas prórrogas de alarma que ayer en la sesión del Congreso quedaban en el aire. Incluso los socios del Ejecutivo, de la Esquerra, preguntaban al presidente cuánto le importa la legislatura. Escuchamos a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Edmundo Val y Gabriel Rufián. Le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y arrimar el hombro con el Gobierno de España. Lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. En política se puede hacer de todo menos el ridículo. No nos pida que lo hagamos con usted. A su plan le falta la fase de llamar a la oposición. Esto no es un plan serio. Le puedo garantizar que los errores del Gobierno de España los asumo en primera persona. ¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Cuánto les importa? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros? Es Torquemada Abascal y sus colegas, ¿eh? Bueno, este payaso, que lo único que ha aprendido en Madrid es a chulear, pero sin la gracia de Arniches. O sea, ver macarrear a este pobre sujeto es, en fin, pues es como ver a la señora de Ferreras verificando las noticias falsas que crea el marido. O sea, es una cosa de risa. Pero bueno, estos son los verdaderos dueños del gobierno. ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado el gobierno esta cuestión, al parecer fundamental, de que la provincia fuera a ser la unidad de medida de la crisis? Porque se lo ha mandado el PNV. Estos viven al día. A ver cómo mantenemos hoy el poder. No el gobierno, porque no saben gobernar. Y en esas estamos. Pero el momento criminal del debate llegó naturalmente de la mano del archicomunista Pablo Iglesias. Las críticas también se dirigieron a Pablo Iglesias desde el Partido Popular, pero también desde Vox, partido a cuyos diputados el vicepresidente calificaba de parásitos. Las palabras de Iglesias eran contestadas posteriormente en rueda de prensa por el propio presidente de Vox, Santiago Abascal. Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Que Vox no va a participar, ni va a aceptar, ni va a ser cómplice de esa nueva etapa de incertidumbre, de inseguridad y de ruina que los señores Sánchez e Iglesias han querido bautizar como nueva normalidad, con un tremendo tufo totalitario. La nueva normalidad de aceptar como una buena noticia prácticamente o como inevitables las 300 muertes diarias. Bien, yo creo que sinceramente ayer, en cambio, Abascal, que ha estado muy bien estos días, no estuvo bien. Era el momento de decir, ¿usted qué quiere? ¿Repetir el terror de la guerra civil? ¿Nos amenaza con paracuellos? Es eso, ¿no? Es eso. O sea, los grandes apellidos, ¿cuáles son? Claro, el problema es que Abascal están del PP de toda la vida. Abascal sí tiene una familia que heroicamente ha defendido a España y a sus libertades. ¿Puede presumir de ella? El otro no. El otro todo lo contrario. Pero y la derecha, hasta la buena, hasta la valerosa, es cobardona. Es que es así, es una patología que tiene la pobrecita. Ay, señor. Pero bueno, la verdad, mientras estén estos tíos, aquí no va a invertir nadie. Y además es lógico. La gente se preocupa. ¡Ay, como venga a Bruselas! Vamos, como venga a Bruselas, van a hacer hija adoptiva a Bruselas de Villatempujo y de Villarriba y de Villabajo, y si no al tiempo. Vámonos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, ustedes ya se sabrán de memoria ese teléfono para dejar mensajes a los tertulianos, a los invitados, etcétera. ¿Cómo que no se lo saben? Pero ¿cómo que no se lo saben? Vamos a ver. 648 91 92 60. 648 91 92 60. No, lo que no nos manden vídeos
no nos manden memes, ya sabemos que es muy gracioso, pero esto por la radio no se puede transmitir. Estamos trabajando, por cierto, mañana día del trabajo nosotros trabajaremos, Aquí no hay liberados sindicales, aquí trabajamos y damos ejemplo. Día del trabajo, pues a trabajar. Bien, pero, por cierto, seguimos necesitando, como siempre, su ayuda. Háganse del Club Libertad Digital, y si ya son del Club Libertad Digital, pues hagan a un sobrino, a un primo, a una hermana, a uno que nos ha descubierto ahora en estos días de confinamiento, que se ha disparado, como es lógico, el consumo de la radio, que es el medio que más credibilidad tiene en España. O sea, háganse del club, que además dice, yo ya soy del club, pero quiero echarles una mano, hombre, tengo aquí 1.000 euros, antes de que se los lleve a Hacienda, se los dé a ustedes. Pues hagan una donación. Y tan contentos. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.